3 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida, los buenos días al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, con quien vamos a dialogar de diferentes temas. La agenda está nutrida por estas horas. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Ayer estuvo en Las Piedras, en esa recorrida que hizo el presidente, participando de la piedra fundamental, digamos, de las nuevas obras de INAVI. Y ahí se impuso un tema que se viene conversando desde hace algún tiempito, que es subir la tolerancia, o sea, eliminar la cero tolerancia al alcohol en sangre para conducir. El presidente ayer adelantó que si no hay ambiente no se va a seguir adelante con el proyecto. ¿Hay ambiente? ¿Qué pregunta? No, él se refería al Parlamento, ¿no? Que no estaban los votos como para colocar una iniciativa de ese estilo en el Parlamento. Usted es propulsor de llevar a 0,3. No hay en el Parlamento por ahora ambiente, pero ¿qué ve usted en la calle, en la opinión popular? Botana salió hace algunas semanas con opiniones muy fuertes sobre el tema. Yo creo que hay una opinión dividida, ¿no? Y muy entendible. En la medida que se pone un límite que es un extremo, sabemos que es un extremo y como tal ejerce mucha fuerza. Lo que nosotros mantenemos es que no existe una razón objetiva que explique ese extremo y que de alguna forma el 0,3, que es lo que estaría en un marco internacional, podría producir el mismo efecto de control y de evitar de quien sufre los efectos de la alcoholemia no maneje. Pero que a la misma vez para el sector, para la familia vitivinícola, es un factor importante, no solo la familia vitivinícola. Nosotros hemos recibido ese planteo concretamente de los restaurantes, que hoy están mal, pero funcionando en pleno, esa copita de cortesía significa un factor muy importante para los restaurantes. Y para el sector significó, en términos promedios, ¿no? Vamos a hablar desde que la ley está vigente en el 2016, un 10% menos de ventas en el mercado interno. ¿Ha habido presiones de la industria, como han dicho algunos sectores? No, de ninguna forma, ningún tipo de presión. Y como decía al principio, es muy entendible. Lo que nosotros entendemos es que, y dado que la división está de opiniones, ¿no? Es que es un tema que merece ser discutido. Nada más. Ministro, a propósito de otros temas y del ámbito político, esta semana el Partido Colorado se reunió para dar a conocer algunas medidas que se le plantean al gobierno para enfrentar la crisis. Por ahí también sobrevolaba la situación o la postura de que falta un poco de coordinación entre el gobierno y sus socios de la coalición. Usted como ministro, ¿tiene esa sensación de que falta coordinación con el gobierno central? Yo no puedo hablar desde el punto de vista político porque eso es parte de la bancada del partido político de la cual nosotros no integramos, somos ministros del Partido Colorado y bueno, en las acciones, las estrategias que se puedan o cómo pueden estar dialogando, la verdad que no me atrevo a opinar. Desde mi punto de vista como ministro no tengo esa percepción, no puedo decir lo mismo como ministro, ¿no? Por eso no me atrevo a opinar como lo que pueda estar haciendo la bancada y la respuesta que tenga. ¿Aportó a ese planteo con medidas, por ejemplo, que se podrían aplicar para el sector? No, yo no intervine en ese planteo, pero sí mantenemos un diálogo con la bancada, ¿no? ¿Se debería aplicar alguna medida nueva, aumentar el gasto del Estado, por ejemplo, para apuntalar a los sectores que a usted le competen en el ámbito de la afectación que tuvieron por la pandemia? Puede ser, sí, pero nosotros estamos en el marco de otro tipo de propuestas, trabajando y siempre con mucha respuesta, ¿no? De parte del gobierno, somos parte del gobierno. Yo creo que todo es mejorable y creo que desde el propio gobierno de coalición es muy bienvenida las propuestas que se puedan para enriquecer las tomas de decisiones. En ese sentido, no puedo afirmar de que no hayamos tenido soporte desde el gobierno, pero sí que hay lugar para seguir elaborando propuestas y estar vigente en opinión al respecto. Pandemia más déficit hídrico o sequía, como le queramos llamar, durante un tiempo bastante prolongado que nos tuvo a todos los uruguayos atentos a ver qué era lo que pasaba. Siempre nos pasa, tenemos la percepción de que empezó a llover, se arregló todo. Pregunta concreta, ¿se arregló todo?
Llovió muy lindo, el ánimo cambió. Bien. Creo que la mayor parte del déficit hídrico está solucionado. Igual tenemos áreas, y yo identificadas claramente, tengo Flores, partes de Soriano, el área de Cardona, donde las aguas han sido bastante menores que en el resto del país y estaban padeciendo de una seca importante. Pero las áreas que más estaban sufridas eran las del sureste, Maldonado, tuvieron 200 milímetros. Hoy hay en las redes, hay muchas fotos de los excesos de agua, pero los efectos de la seca no son inmediatos. Es como tú dices, ¿no? Llueve agua. Los efectos se van a ir traduciendo y solucionando con tiempo. Por ejemplo, uno de los efectos que ya no tiene solución es el maíz de primera, el que se planta temprano. Ese ya está en momento de cosecha y prácticamente algunos no han rendido nada, se dedican a forraje y otros han sentido mucho. Y el otro efecto negativo que va a tener la seca y va a repercutir en los próximos años en forma fuerte es en la producción de terneros de nuestro rodeo de cría. Nosotros entendemos que eso se va a sentir en esta aparición, en los terneros que están naciendo ahora y los del año que viene. Y eso sí, eso es un factor importante porque es el rubro principal que el país tiene. Venimos de un récord de producción de terneros. En 2019 pudimos contar 3 millones o aproximadamente 3 millones de terneros, que es un récord histórico, que vamos a apuntar a recuperarlo, pero nos va a llevar un par de años más. Y esos efectos, como decía, llevan tiempo. La verdad no todo es negativo, ¿no? Porque como decía, estas lluvias fueron muy bienvenidas y justas. Sobre todo para el área agrícola, donde la soja estaba en el momento que podía sufrir el estrés hídrico, pero necesitaba esta lluvia. Y ahora se aseguraron, están muy lindas, y si llegamos a poder consolidar la cosecha de las mismas en un estado hídrico que se mantenga, vamos a cerrar un año agrícola de secano, es decir, dejo el arroz afuera, que nadie, ni el más optimista, hace un año podía pensar. Ah, bien, es decir, que las perspectivas son mucho más alentadoras. Son buenas, y aparte esto es importante, sobre todo para la sociedad que a veces no está muy al tanto de las cosas que pasan en el campo. El sector agrícola es un sector importante en cuanto a que en un periodo menor a un año genera recursos del trabajo y del suelo, de los recursos naturales. Genera ingresos genuinos, lo que nosotros decimos. Y fue un año en el cual los cultivos de invierno, trigo, cebada, colza, tuvieron muy buenos rendimientos y buenos precios. O sea, el efecto de la pandemia viene llegando en un rebote muy importante en las commodities, y el Uruguay exporta commodities relacionados sobre todo a los alimentos. Y la soja, que es el principal cultivo, tiene precios que no se veían desde hace muchísimos tiempos hoy. Lo que tenemos que consolidar, donde consolidemos un rendimiento promedio, las cifras van a ser muy buenas para el sector. Y eso es muy bueno para el país, porque eso, como decía, son recursos genuinos, que al ingresar al país se vuelcan en la actividad económica generando trabajos, actividades, que eso se puede percibir claramente ya en el interior. La actividad, como el campo no ha parado, la actividad, los trabajos, yo te podría decir que hay muchos trabajadores, la mayoría de los trabajadores rurales no tuvieron los problemas que tuvieron los trabajadores urbanos. Claro. Es como que la pandemia a ellos en ese sentido no le afectó, ni por el lado de la infección, ni por el lado de poner en riesgo sus trabajos. Y eso es muy bueno. Y este tipo de resultados se vuelcan en la sociedad. Es sabido que por cada dólar que se produce en el sector, se multiplican por 6 cuando se desparraman en la sociedad, en la economía. Por eso estas noticias son buenas para el país, son buenas para el momento que estamos viviendo, saliendo todos los efectos negativos que la pandemia tenía. En ese margen todavía de propuestas y de acciones que se pueden profundizar desde el gobierno, ¿qué prioridades hay en este contexto que usted mencionaba de buenas perspectivas? Y bueno, justamente estar preparado para aquellos sectores que deben aprovechar el rebote,
lo estén. Entonces hay que estar analizando cuáles son las limitantes que cada uno tiene, que son todas distintas, que se puedan ir corrigiendo para que estén preparados. Yo hacía referencia a un inconveniente que se nos viene, que es justamente la producción de terneros. Entonces, obviamente, vamos a tener que acelerar los ciclos para que esos pocos o menos terneros que nazcan estén más rápidamente disponibles para la faena, para la industria frigorífica. Y lo mismo en los lácteos, que si bien se retrasó un poco el efecto hace ya unos días de que los precios de la leche en polvo siguen creciendo, y bueno, eso alienta también a que se recupere, y es un sector que viene golpeado desde hace muchísimo tiempo, por eso estamos muy dedicados a ir poniéndolo en condiciones para aprovechar este momento, empezando por no perder ni más productores ni industrias, ¿no? Esas son las prioridades que tenemos al respecto. Hablemos justamente de la industria cárnica, de los frigoríficos. En diciembre tuvieron que cerrar 2 por brotes de COVID. Posteriormente se dieron a conocer medidas para ajustar los protocolos y asegurar retomar el nivel de exportación, por ejemplo, a China, ¿no?, que es el principal comprador. Pero ahora surgieron brotes de nuevo. ¿Cuál es la situación actual en cuanto a los frigoríficos y la pandemia? Bueno, tenemos por un lado esos 2 frigoríficos que debimos suspenderlos porque aparecieron brotes en ambos. Estamos a la espera de que se levante esa suspensión, porque ya desde el 17 de diciembre no tenían casos positivos. Claro, se hicieron auditorías de China, No ¿verdad? vinieron porque lo hicieron, hoy se hace todo virtual. Todo virtual, bueno, pero hubo una auditoría. Una en cada uno, que fueron muy buenas, sin observaciones. Aparte nosotros pedimos que se hicieran y inmediatamente se hicieron. Eso es una respuesta buena, entendemos nosotros, y bueno. ¿Todavía no está el resultado entonces? No, y desgraciadamente hoy creo que empieza el año chino, el año nuevo, y vamos a tener una semana capaz que hay que esperar para que haya nuevas respuestas. Y con respecto, sí, al otro que tú dices, desde diciembre se desarrollaron estrategias y recomendaciones para evitar que aparezcan brotes en la industria. Ante la inminencia del avance de los contagios, nosotros dispusimos una serie de estrategias que se las presentamos a las autoridades chinas. Vamos a hacer esto, y esto es lo que hemos estado haciendo, y eso implica, entre otras cosas, un vacío sanitario. Es decir, cuando empezamos a detectar casos positivos, se vacían o la empresa totalmente o los sectores en los cuales se detectan. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Aparentemente como un parate de la industria, pero que se deba a esto mismo, a tomar las medidas de precaución para que no aparezcan brotes y debamos proceder a la suspensión de las plantas. O sea, ¿cuántas hay suspendidas al día de hoy? Como son parciales no te sabría decir efectivamente, porque si totales debe haber 2 o 3 que tomaron la medida de mandar a todos a licencia o alguna medida parecida. Hay otras que, por ejemplo, suspenden la sección, se realiza la desinfección y se contrata otras cuadrillas de otro lado que no hayan tenido ningún tipo de contacto. Por eso las circunstancias son varias. Una industria no se puede parar de un momento para otro. A veces estas cosas suceden y hay carne para procesar. Entonces es necesario buscar una solución y seguir funcionando hasta que esa carne se procese sin arriesgar el estatus sanitario. Por eso la cantidad de casos que se pueden dar son muchos. Ahora, lo que sí tenemos que decir y destacar y agradecer la disposición tanto de la industria y sobre todo de los trabajadores, que se tienen muchas veces que cuarentenar porque son contactos estrechos, es decir, algo que no estaba previsto dentro del marco que ahora se está considerando. A veces hasta ahora, creo que la solución se ha llegado, pero lo estaban haciendo, sin poder generar jornales, y bueno, con tal de cuidar a sus semejantes y a la propia industria. Si no fuera por esta buena disposición de todos los que integran la cadena, esto hubiera sido muy difícil. Gracias a Dios se está trabajando bastante coordinadamente y con un sacrificio compartido entre todos, ¿no? ¿Esta situación cuánto complica entonces retomar la exportación a China con los niveles anteriores? Y por ahora lo más grave ha sido
lo que ocurrió con esas 2 plantas suspendidas, que son 2 plantas de porte mediano, que realmente para ellos es lo más duro que les está tocando, porque son plantas que realmente China es el principal cliente. Por eso estamos haciendo los máximos esfuerzos para que esa suspensión se levante. El resto de las plantas todavía no han tenido limitantes desde afuera y están actuando, obviamente, no están actuando a todo vapor en la medida que el marco sanitario se los permita. Pero cabe destacar de que los niveles de faena o de actividad que la industria ha tenido en el mes de enero son muy buenos, históricos y más aún, pero es fácil con respecto al año pasado. Digo, es fácil porque el año pasado teníamos a China cerrada. Claro. Entonces, ser mejor que hace un año... 2019 fue récord de exportaciones de carne a China. 2020 bajó más o menos un 30%. Para 2021, ¿qué se espera? El récord que tú mencionas también es en volumen y en precio, ¿no? 2019 es un año que hay que sacarlo por atípico y por bueno, ¿no? Es poco comparable. Bueno, pero el 30% menos de un año récord sí, no es lo mismo que el 30%. Te podría decir que el 2020 fue promedio. un año promedio, voy a eso. A pesar de que arrancamos con 2 o 3 meses prácticamente sin poder mandarle a China, ya que se fue restableciendo de a poco. El esfuerzo de Uruguay está obviamente en exportar lo máximo posible a China y tampoco por satisfacer a China estamos descuidando recuperar y abrir nuevos mercados, porque tenemos una situación también que nos preocupa, que es con Europa. Entonces estamos trabajando mucho para abrir nuevos mercados y nuevas opciones y sobre todo atendiendo a esa alta dependencia que nuestro principal rubro exportador tiene con referencia a China. ¿Se están abriendo algunos caminos con Europa? Sí, estamos trabajando, ya se hicieron planteos a mismo Estados Unidos para aumentar las cuotas de exportación hacia aquel mercado, sobre todo en cuotas de carnes de calidad, que nos permita suplir la pérdida de otros mercados y otros mercados que demuestran posibilidades ciertas, que son el área del sudeste asiático, en la cual estamos justamente trabajando con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con INAC, para poder avanzar en la apertura de esos mercados. Ministro, no quisiera cerrar la entrevista sin preguntarle por la UAM. Sesionó el Consejo Directivo con un representante del Ministerio de Ganadería, o sea, con la nueva fórmula. También vimos en esta semana que pasó algunas inundaciones que se acusaron que tenían que ver con fallas edilicias. Bueno, ¿cómo viene la marcha de eso desde la perspectiva del Ministerio? La verdad que vienen dentro de un clima de total responsabilidad y complemento entre el gobierno nacional y el gobierno departamental para que esto sea todo un éxito. El desafío es enorme. En estos momentos la UAM está bajo un gobierno de transición, en la cual el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, no interviene. Si bien el director de la granja participó del último consejo del gobierno del mercado modelo, lo hizo justamente para brindar todo nuestro apoyo y transmitir que esta mudanza, que es un desafío importante, el 22, aparte de la inauguración, va a significar la mudanza del mercado modelo, que fuera inaugurado el 31 de enero de 1937. O sea, no va a ser menor y tenemos que estar todos juntos para poder solucionar los problemas que van a ir surgiendo, como el de las inundaciones. Pero hasta ahora nosotros no participamos de la gobernanza de la UAM. Está previsto que lo hagamos después que la misma se haga, pero esto no quita que vamos a estar a las órdenes para colaborar con lo que se precise de parte del actual gobierno de transición. ¿Le sorprendió la inundación que hubo los otros días del edificio? No, son cosas que pasan, digo. A veces cuando uno se está en obra, hay cosas para construir, y ante estos bombazos de agua que nos están apareciendo por todos lados, son cosas que pueden suceder, y de hecho la mudanza va a tener eso. Van a empezar a saltar aspectos que no se tuvieron en cuenta o que no están bien hechos, y bueno, va a haberlos que ir corrigiendo. Por eso que es un momento traumático, en el cual todos tenemos que estar en forma positiva ayudando para que el mismo se haga. Y reitero, esto es un desafío
para todos, no solo para el gobierno departamental, para el gobierno nacional, sino y también para los productores, para el sector, porque sin la participación de los mismos, este desafío no vamos a llegar a un éxito. Por eso es que es fundamental encontrarnos juntos, colaborando y solucionando todos los problemas que puedan surgir, que van a surgir. Bien. Muchísimas gracias por este diálogo con Arriba Gente. Por favor, un gusto. Muchas Gracias por invitarme. Un placer. Así ha pasado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, en la mañana de Arriba Gente.